Esa primera ley establece que todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento, un movimiento uniforme, sobre una línea recta, al menos que se vea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas que actúen sobre él. O sea, con mucha frecuencia o muchas veces la primera ley se la conoce como la ley de la inercia, en los cuales se aplica un referencial llamado referencial inercial. En como se observa, ¿no? Como podemos describir el texto de esta ley, no hacemos distinción entre un cuerpo en reposo y otro en movimiento con velocidad constante. Ambos son movimientos, llamémosle naturales, en ausencia de fuerza. También vemos que en esta primera ley no hay distinción cuando se hace o hacer mención a que no hay aplicación de fuerza, o sea, la ausencia total de fuerza y la presencia de la misma, como cuando hay una resultante cero. Es decir, a ver, voy a hacer un gráfico sobre el que teníamos en la pizarra. Si esta es la fuerza aplicada y acá en sentido contrario el movimiento, tengo ¿quién? La fuerza de fricción. ¿Sí? En algún momento, este cuerpo, por acción de la fricción, va a detenerse. Es lo que acabamos de mencionar. Entonces, si yo lo empujo al cuerpo le doy un empujón, o sea, le aplico esa fuerza, de manera que contrarrestemos esa fuerza, esta fuerza de fricción, el bloque se va a mover con velocidad constante. Otra manera de expresar esta ley, ¿no? Denunciar esta ley, es que si no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo, su aceleración será nula, ¿sí? Bueno, ¿está claro sobre la primera ley? Primera ley de Newton. Respecto a las fuerzas, vamos a definir a la fuerza operacionalmente, o sea, a través de algo práctico, en términos de la aceleración que experimenta un cuerpo patrón cuando se lo sitúa en un ambiente apropiado. O sea, vamos a colocar un cuerpo patrón sobre una masa considerada aquella patrón, como es el kilo patrón, y colocándolo sobre una superficie que presenta muy poca resistencia, ¿no? O sea, vamos a considerar a esa resistencia, esa fricción muy pequeña, unidas con un resorte, ¿sí? Unidas con un resorte. Entonces, lo que estamos, voy a volver a proyectar y dibujar. Vamos a borrar esto. Y vamos a considerar, entonces,
una superficie, el cuerpo. Vamos a considerar, esto sería un resorte. Vamos a aplicar acá, suponer que este tiene una longitud L y el mismo cuerpo al cabo de, vamos a aplicar acá, así, y este va a tener una longitud L más delta L. ¿Sí? Y acá vamos a considerar que hubo una aceleración igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ya vamos a ir explicando el dibujo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se interpreta? Esto es un resorte, ¿no? A través de un resorte. Vamos a ir jalando de este cuerpo a través, que está unido a través de este resorte y midiendo la aceleración hasta que se adquiere una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Vamos a suponer que el resorte, o vamos a decir que ese resorte, a manera de definición, ¿no? Representa el medio ambiente y está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo de 1 newton. Entonces, al impartir esta fuerza, el resorte se estira una longitud delta L que se suma a la longitud inicial L, que corresponde al estado de reposo. Bueno, para otro experimento se puede extender más el resorte o bien colocar un resorte más rígido, de manera que la aceleración ahora, en vez de ser de 1 metro sobre segundo al cuadrado, sea de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el resorte estaría ejerciendo una fuerza de 2 newton. Si la fuerza, como nosotros la hemos definido, es una cantidad vectorial, ya que la aceleración es un vector, si es necesario demostrar esto, ya que no solo basta con decir que tiene magnitud, que tiene dirección, que tiene sentido, también debe cumplir con las leyes de la adición de vectores, lo cual podemos también demostrarlo experimentalmente, tal como lo hemos hecho hasta el momento. Es decir, si yo tengo un cuerpo, este es un sistema I, X, sistema de referencia, y supongamos que tenemos el cuerpo acá, el cuerpo P, y tengo 3 newton, una fuerza así, de 3 newton. Y acá coloco una fuerza de 4 newton. 4 newton. Sabemos que podemos graficar así, le voy a llamar fuerza resultante. ¿A qué será igual la fuerza resultante? Y bueno, la fuerza, como ya lo hemos visto, la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí?
Esto va a ser 4 por 4, 16, más 9, 25, raíz de 25, igual 5 newton. ¿Estamos? Y bueno, con un ángulo de ¿cuánto? Y bueno, el ángulo θ es la tangente a la -1 de 3/4. Y eso son 37 grados. ¿Vamos? Entonces, cuando varias fuerzas están actuando sobre un cuerpo, cada una de ellas experimenta o produce independientemente su propia aceleración. O sea que la aceleración, lo podemos escribir que la aceleración resultante es la sumatoria ¿de quién? De las A sub I, de las distintas aceleraciones. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Entonces, hasta ahora solamente hemos definido, hemos visto cómo las fuerzas actúan sobre el cuerpo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo está relacionada la masa, o sea, cómo introducimos esta relación que nos va a llevar a lo que conocemos como la segunda ley de Newton, ¿no? La relación fuerza igual a masa por aceleración. Entonces veamos cómo tenemos la relación de la masa y la segunda ley de Newton. O sea, hasta ahora nosotros hemos considerado la aceleración que se le imparte a una masa patrón para cualquier objeto. La aceleración es proporcional a la fuerza que estamos aplicando. Pero ¿qué efectos produciría la misma fuerza sobre objetos diferentes? Por ejemplo, sería una pregunta, ¿no? Entonces, en este ejemplo que nosotros, en este dibujo que tenemos, voy a borrar esto. Vamos a considerar acá este tendría que borrar. Y vamos a dibujar acá para esto que sea una fuerza. Y acá se logre una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Esta es una masa que llamemos M0 y esta es una masa M1, una longitud L, pero acá tengo, esto es A sub 0. Y acá voy a tener una A sub 1 igual a 0,5. Entonces, por la experiencia anterior, ¿sí? Donde acá tenemos aplicado una fuerza, bajo la misma fuerza, ¿sí? Los dos cuerpos están bajo la acción de la misma fuerza, entonces podemos escribir que M1 es a M0 como A sub 0 es a A sub 1. M0. Entonces,
Fíjense, M1, ¿cómo lo escribimos de esta expresión? M1 es igual a ¿qué? A A sub 0, ¿sí? Sobre A sub 1. Todo esto lo ponemos así, multiplicado por M0. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo patrón, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 kilo y acá la relación de aceleraciones. ¿Cuánto vale A sub 0? No voy a obviar escribir la unidad, ¿no? 2 sobre 0,5. ¿Cuánto es 2 sobre 0,5? Es 2 por 1/2. Entonces esto va a ser igual a 4 kilos. ¿Sí? Esto sería, ¿cuál sería la relación entre las masas que están aplicadas o que están bajo la misma fuerza? Fíjense que la masa de mayor peso, la M1, bajo la misma acción de la fuerza, adquiere una aceleración de 0,5. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros podemos decir o podemos considerar a la masa como una medida cuantitativa de quién, de la inercia. Por eso decimos la masa representa la inercia que tiene el cuerpo para salir de un estado de reposo. Bueno, cuando nosotros consideramos esta relación, es por ello que podemos, a ver si puedo escribir con otro color. Podríamos escribir entonces nuestra ecuación, que fuerza como vector es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación fundamental de la mecánica clásica, ¿sí? En donde ahora vamos a hacer una cierta consideración en donde voy a borrar acá. Y cuando nosotros vamos a escribir F igual a M por A. Y cuando a ustedes se les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que es F? F es la fuerza, sí, F es la fuerza, pero ¿qué fuerza? Nosotros tenemos que considerar que F, esta fuerza, es la sumatoria de todas las fuerzas F sub I de igual 1 hasta N de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, las fuerzas externas, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. M es la masa del cuerpo. Acá no voy a escribir, ¿no? Pero que quede claro, la fuerza es la sumatoria de todas las F sub I. La masa es la masa del cuerpo y A es la aceleración que adquiere. Entonces, fíjense que la primera ley que vimos anteriormente está contenida en esta última como un caso especial. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué?
Y fíjense que en el caso de la primera ley dijimos que si no tenemos acción sobre el cuerpo, o sea, si no hay fuerza, la aceleración, ¿cuánto vale? 0. Cero. ¿Por qué? Porque la masa no puede ser cero. ¿Se entiende? Entonces, en esta ley podemos decir que está contenida como un caso especial, ¿no? Bueno, en ausencia de fuerzas aplicadas, o sea, si yo tengo cero fuerza, un cuerpo se moverá con velocidad constante o estará en reposo, que es lo que afirma la primera ley del movimiento. De las tres leyes de Newton, vamos a considerar, o sea, solo dos son independientes, que son la segunda y la tercera ley. ¿Sí? La parte de la dinámica translacional que considera los sistemas en los cuales la fuerza resultante es cero, ¿sí? Es la parte que considera si la suma de toda la fuerza es cero, podemos poner fuerza igual a masa por aceleración, pero esta expresión sabemos que es, o que se la puede subdividir en las tres dimensiones. F sub x igual a m por a sub x. F sub i como otro, F sub i igual a m por a sub i. Y la última, F sub z igual a m por a sub z. Entonces, la parte de la dinámica que solo está considerando a los sistemas en los cuales la fuerza resultante, F resultante, es igual a cero, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es ¿qué? ¿Qué parte de la física es? Estática. La estática. O sea, la estática es la parte de la física donde vamos a analizar los cuerpos cuya suma de las fuerzas es cero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces hemos analizado ya la primera ley, la segunda ley, y vamos a ver en qué consiste esta tercera ley. ¿Sí? La tercera ley dice a ver si consideramos que cualquier fuerza aislada es solamente un aspecto parcial de una interacción que existe entre dos cuerpos. Experimentalmente se ha demostrado que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este último, o sea, el segundo, ejerce una fuerza sobre el primero. Y estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. A ver, si esta es una superficie y acá tenemos un cuerpo,
el cuerpo ejerce una fuerza sobre la superficie, pero a su vez este cuerpo, ¿sí?, o la superficie va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario a la primera. ¿Por qué? Y porque no existe en la naturaleza tener una fuerza aislada. A esta fuerza se la denomina acción y a esta se la denomina reacción. Por eso esta ley se la conoce como la ley de la acción y la reacción. Dice que a toda acción se opone siempre una reacción igual. O sea que la fuerza entre los cuerpos son iguales y de sentido contrario. ¿Sí? Entonces hemos visto la primera ley referida a la inercia, la segunda que relaciona la masa con la aceleración y la tercera ley de acción y reacción. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, no, profe. Podemos avanzar ahora. Ya hemos visto las leyes, lo que tenemos que ver ahora es las leyes de la fuerza. Las leyes de la fuerza son los procedimientos mediante los cuales vamos a calcular las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en términos de las propiedades del cuerpo y del medio ambiente. Entonces ahí podríamos escribir o podríamos manifestar lo siguiente, que F, o sea, la fuerza, es una función, y acá entre paréntesis voy a poner el medio ambiente, bueno, el medio ambiente y las propiedades de la partícula, ¿sí? Entonces, la expresión que vimos de la segunda ley de Newton relaciona la aceleración de las partículas con las propiedades y el medio ambiente. O sea, eso era lo que nos estaría diciendo o lo que estaríamos teniendo que tener en cuenta para ver las propiedades de la fuerza. Las leyes, perdón, de la fuerza. Así yo les voy a escribir, por ejemplo, distintos, voy a volver a escribir y vamos a poner lo siguiente. Es claro, ¿no?, que una partícula puede encontrar, se puede encontrar en infinitos medios, por lo que van a existir cuántas fuerzas. O sea, si la fuerza depende del medio y de la, como hemos dicho, de las propiedades de la partícula, vamos a tener infinita fuerza. Por ejemplo, voy a poner un primer ejemplo. Si este fuese un cuerpo de masa M, y acá tengo un resorte que tiene una constante K, y le aplico una fuerza, ¿sí? Acá ya hemos visto por la ley de Hooke, que si esto va así lineal y aquí crece, esto es fuerza en función del desplazamiento X, que X es la elongación,
podemos escribir que F es igual a ¿qué? A menos K por X. Más adelante, si acá reemplazamos F, sabemos que la fuerza es... A ver, tengo que borrar. Que la fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Y la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Nos quedaría m por la derivada segunda de x respecto de t más k por x igual a 0. Esto cuando avancen ustedes en el análisis matemático van a ver que esto se llama ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque está relacionada la variable x con algún grado de derivación. El grado de derivación en este caso es 2. Por eso se llama ecuación diferencial. Y van a aprender a resolver. Otro ejemplo, que relacione fuerza, podemos poner la fuerza de rozamiento. F igual un coeficiente de rozamiento por M por G. Ya lo vamos a ver luego. Coeficiente de fricción. Mu es el coeficiente de fricción. Y M por G es el peso. Otro ejemplo, podríamos citar a la fuerza entre partículas eléctricas, las de atracción o repulsión, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 es la constante de permeabilidad Q por Q1 sobre R cuadrado. Esa es otra expresión que depende del medio, ¿no? Fuerza eléctrica, esta es fuerza eléctrica, esta es fuerza de fricción, son las distintas, esta es la fuerza que acciona el sistema masa-resorte, y así podríamos tomar distintas fuerzas que dependen del medio y de la partícula. Entonces, después ustedes van a ver para la práctica, ¿no? Se van a encontrar con que estas fuerzas, si bien ya las hemos utilizado y sus unidades, podemos poner si quieren pueden hacer un cuadrito así, sistema internacional, después tenemos CGS, podemos obtener, o sea, aquí saben que nos manejamos con Newton, acá con la DINA, esto es en kilos, la masa en kilos, esto en gramos, esto en metros sobre segundo al cuadrado, esto en centímetros sobre segundo cuadrado. Podemos, bueno, hacer las relaciones, cuadritos en el apunte tienen las relaciones para pasar de un sistema a otro. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profe, tengo una. ¿Eh? Yo tengo una, profe. A ver. Para aplicar, o digamos, usar la primera ley de Newton, siempre tenemos en cuenta la ley de la inercia. A ver, otra vez la pregunta para aplicar.
Sí, porque leí una parte del libro que dice que es importante tener en cuenta la ley de la inercia cuando vayamos a aplicar la primera ley de Newton, como un marco de referencia Claro, inercial. ¿por qué? A ver, un marco de referencia inercial. Porque nosotros, cuando nos referimos, por lo general, siempre, ¿qué es lo que me contestan ustedes cuando yo digo qué es la masa? Y empiezan las discusiones, porque empiezan a contestar la cantidad de materia, el peso que tiene el cuerpo. O sea, contestan en forma aleatoria, llamémosle así, o son respuestas que no tienen fundamento. Cuando hay una ley que establece, ¿no es cierto?, esta primera ley, la ley de la inercia, pone de manifiesto la relación que hay entre la masa y la fuerza que se ponen en juego sobre un cuerpo. Entonces, la masa sí representa la inercia. Ahora lo que yo les voy a mostrar es cómo se demuestra experimentalmente esto de la masa, que son las experiencias de Mach. Porque en definitiva, la primera ley nos está diciendo, o hemos escrito que la relación, si yo le aplico a distintos cuerpos, les voy aplicando la misma fuerza, lo que obtengo es una relación entre ¿qué? Entre la masa y la aceleración que alcanza un cuerpo, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Y esa masa, ¿no es cierto?, nos está representando la oposición que tiene el cuerpo para salir de su estado de reposo. ¿Cómo se llama esa oposición? Se llama inercia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, yo les pregunto, bueno, ¿y cómo definimos a la masa? O porque la hemos relacionado a través de la segunda ley, la masa, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero fíjense, experimentalmente, después si ustedes lo leen en el apunte o lo ven en el apunte, está la definición operacional de la masa, que es lo siguiente: sobre una superficie, las experiencias de Mach hacen lo siguiente: dos cuerpos están sujetos, pónganse que sean dos carritos que están vinculados a través de un resorte. ¿Sí? Entonces, cuando ya sea que se estire el resorte o se lo comprima, este cuerpo va a obtener una aceleración A1 y una aceleración A2. Este tiene una masa y este tiene una masa 1 y este tiene una masa 2, por ejemplo. Entonces, lo que hizo Mach en esta experiencia fue cambiando, o sea, acá podemos ir cambiando el resorte que los vincula o bien estirándolo más o menos y midiendo de alguna manera estas aceleraciones. Entonces hizo una experiencia y dice, bueno, a ver, y mido la primera experiencia A2 sobre A1. Otra experiencia con otro resorte, cambiamos el resorte y le llama A2 sobre A1, pero ahora como es otra experiencia, lo pongo prima. Cambio el resorte, otra experiencia, y mido con otro resorte A2, 2 prima sobre A1, 2 prima. Y así sucesivamente, tantas experiencias como quiera, y lo que veo es que siempre que hago esta relación, obtengo que esto es una constante. Los resultados
le da, perdón, los resultados, no está el borrador, acá. El resultado le da que es M1 sobre M2. Igual constante. Constante, ¿qué puse ahí? Le da una constante. A Match le dio esto. Él hizo varias experiencias, cambiando el resorte, ¿sí? O estirándolo y midiendo con de alguna manera la aceleración que obtenían los cuerpos, y esto le dio que era una constante. Con lo cual concluye, ¿qué se puede concluir? Y bueno, que A2 por M2 es igual a 1 por M1. No es ni más ni menos la relación F igual a M por A. ¿Sí? Y con esto define operacionalmente a la masa, donde dice que los cuerpos, ¿no es cierto?, relacionados a través de este vínculo, ¿no?, su relación entre las masas permanece constante. Y no es ni más ni menos que a través de la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual o es proporcional a la aceleración que adquieren los cuerpos por acción de aplicación de una determinada fuerza. ¿Se entiende? Ahora, bueno, ahora ustedes dicen, bueno, muchas veces confunden peso y masa. A ver, ¿qué es el peso y qué es la masa? ¿Qué es el peso? ¿Sería una fuerza? Sí, una fuerza, pero ¿cómo lo definimos? Ya lo hemos dicho varias veces. Si esta es la faz de la Tierra, ¿no?, y tenemos a una altura h determinada, consideramos que la gravedad o el campo gravitacional G es una constante, podemos expresar que este cuerpo que está acá, ¿sí?, está siendo atraído hacia el centro de la Tierra con un peso P que se define, es una fuerza, ¿no es cierto? P igual a M por G, ¿sí? Peso igual a M por G. Entonces, el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional ejercida, ¿sí?, por la Tierra sobre él. ¿Es una cantidad vectorial? Sí, es una cantidad vectorial. La dirección es la de la fuerza gravitacional, es decir, hacia el centro de la Tierra. Y la magnitud, ¿sí?, se expresa ¿en qué unidades? En unidades de fuerza. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos expresar? Bueno, acá lo puse yo. Este cuerpo tiene una masa M. M, la masa del cuerpo y dirigida hacia el centro, ¿no? ¿Qué otra gráfica podemos decir? A ver, no lo vamos a borrar, vamos a dibujarlo acá. Recién dibujamos si este es una superficie del cual colocamos el resorte.
y tenemos la masa del cuerpo, ¿sí? Y hacemos, y la extraemos, ¿no? A la masa, ¿sí? Este va a ser el peso, ¿sí? Y para que esto esté en equilibrio, acá vamos a tener una fuerza que sea, le llamemos T. ¿Qué es lo que es T? No es ni más ni menos que la tensión, si quieren poner acá T igual a la tensión ¿de quién? Del resorte. Que si esta es la posición de equilibrio, esta acción es el peso y la reacción, ¿no es cierto? Para mantenerlo en equilibrio, T la tensión del resorte. Ahora, como el valor de la gravedad, nosotros hemos considerado acá un campo constante hasta una cierta altura, pero más adelante vamos a ver que la gravedad varía con la altura, ¿no? Si ustedes consideran este ejemplo, en donde acá voy a considerar supongamos que esta sea una balanza esa que tiene el verdulero, ¿no? Esas viejas, balanza de platillo, ¿no? ¿Podría decir que comparar pesos es lo mismo que comparar masas? No, no es lo mismo. No, profe. ¿Por qué no? Yo creo que sí, profe, porque porque el peso sería el producto de la masa por la gravedad y la gravedad es una constante. Ujú. O sea, si yo acá coloco 1 gramo de sal, 1 gramo de sal, y acá coloco 1 gramo patrón, ¿sí? Le voy a llamar así, patrón. 1 gramo patrón, lo pongo ahí. Coloco acá 1 gramo, dije, de sal, y este es 1 gramo patrón. ¿Podemos decir que la sal pesa 1 gramo? Sí, Pero 1 gramo es una unidad de masa, no de peso. Por eso tenemos que distinguir entre peso y masa. ¿Está claro? Sí, profe. La masa de un cuerpo es una propiedad física. Y el peso depende de la posición respecto al centro de la Tierra. La lectura que nos da un dinamómetro sería distinta en 2 puntos de la Tierra, aunque las de una balanza sean iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravedad, con respecto, si nosotros consideramos la posición de 2 puntos distintos en la Tierra, en latitudes distintas, sabemos que la gravedad cambia. ¿Sí? La masa es el peso dividido en la gravedad.
Y la fuerza que estamos midiendo es el peso, ¿sí? Por la aceleración. O sea, yo tendría que poner que M es igual al peso sobre la gravedad. Pero la fuerza sería el peso sobre la gravedad, lo voy a poner así, por la aceleración. ¿Sí? Porque esto es masa por aceleración. Y esto es peso sobre gravedad. ¿Se entiende? El concepto de diferenciar masa de peso. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a revisar. Estamos en... Avísenme cuando se vea el apunte. Ahí se ve, profe. Bueno, esto está dibujado un poco mejor de lo que yo hice ahí. Estas fueron las experiencias de Mach, ¿no? En donde acá está visto la relación entre las distintas aceleraciones y las masas, ¿no? Estoy revisando en el apunte cómo lo vamos siguiendo, ¿no? Fuerza, bueno, la segunda ley de Newton para las distintas, esto ya lo vimos. Masa y peso es donde estamos, peso, la relación entre pesos y masa, la de las fuerzas, bueno, en la tercera ley de acción y reacción, que es esto, distintas gráficas para distintos cuerpos. Aquí, masa inercial y masa gravitatoria. A ver. ¿Por qué tenemos que distinguir entre lo que es la masa inercial y la masa gravitatoria? Si yo mido, me gustaría hacer un ejemplo. A ver, voy a dejar de compartir este y voy a dibujar. Vamos a borrar acá. Miren, si yo tengo este cuerpo, así, y yo tengo un dinamómetro, lo voy a simbolizar así. Y ahí tengo mi aparatito. ¿Saben lo que es un dinamómetro, no? Yo no, ¿Sí o profe. no? Y ¿No? de la fuerza. Miren, cuando ustedes van a la feria esta que hay del productor, han visto en algunos lados que les cuelgan con esa que llaman la balanza romana, esa que la toman y cuelgan y miden ahí en un aparatito así, se ve el peso, ¿eh? Sí, O profe. los que
suelen vender en los comercios de deporte, de pesca. A ver, yo pesqué y quiero medir cuánto pesa el pez que he capturado y lo cuelgo y miro así, son digitales. En otros lugares lo venden también para, uno cuelga la valija, el equipaje para ver que, porque en avión, cuando uno compra un boleto, les dice cuál es el peso máximo que puede transportar. Entonces vienen unos aparatitos que uno cuelga así la valija y mide cuánto el peso que tiene. ¿Sería lo que se conoce como báscula también, profe? También como báscula, pero el dinamómetro en el laboratorio nos va a medir una acción. Lo que yo pretendo que identifiquen ahora es cuál es la masa inercial y cuál es la masa gravitatoria. Si yo puedo aplicar una fuerza acá, el aparatito, el dinamómetro, me va a medir algo. Pero si ahora yo tengo mi cuerpo acá, la masa, pero ahora mi aparato, voy a borrar, no era así. Vamos a dibujarlo acá. Así, y acá tengo la masa, ¿sí? Y yo lo cuelgo acá y tengo el aparatito acá, colgado de acá. A este le llamo gráfico 1 y a este le llamo gráfico 2. Y esto tiene un peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el peso acá? Aquí es igual. Masa sobre gravedad. No, Masa por gravedad. masa por gravedad. ¿Y acá cuánto vale la fuerza? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Esta masa que está acá, le voy a llamar M1 y M1. Si bien tienen, ¿cómo que se llama? Tamaños distintos de la misma, ¿no? Por cuestiones de dibujo. Esta acá, esta masa acá, ¿está afectada de la gravedad? Repito, esta masa acá, ¿está afectada de la gravedad? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿A dónde interviene acá la gravedad? A usted para empujar este cuerpo o jalarlo acá, ¿le interviene la gravedad, la fuerza de la gravedad? En eso, ahí no, pero cuando mantiene a la masa sobre, por ejemplo, el suelo, ahí yo creo que ahí sí está la gravedad. Pero cuando lo tengo que mover, no, no está en ese Sí, movimiento. coincido con Taya. Yo estoy haciendo referencia a esta gráfica en donde pregunto si para jalar de este cuerpo y medir la fuerza acá, si la gravedad tiene injerencia. No. No, en ese caso no. No. Acá, si Ahí este sí. cuerpo, En ese caso sí. sí. Entonces, este caso sería el caso de una masa que estaría representando a quién, la inercia que tiene el cuerpo para sacarlo de su estado de reposo. Entonces sería una masa inercial, ¿sí?
Pero esta que está acá, ¿sí? Que es la que va a actuar multiplicada por la gravedad y va a dar el peso de este cuerpo, esta sería una masa gravitacional. ¿Sí? Acá hablamos de masa inercial y acá hablamos de masa gravitacional. Por eso, en nuestro apunte, nos dice que para medir la masa de un objeto, podemos utilizar una balanza de resortes con la cual si arrastramos, ¿sí? Que es el dinamómetro, al cuerpo sin rozamiento, nuestra masa sería la fuerza sobre la aceleración. Pero si otra forma de medirla sería con el peso, o sea, despejamos del peso sobre la gravedad y nos daría la masa. Y otra forma o una tercera manera sería con una balanza de brazos, como hemos dicho esa del verdulero, en la cual se coloca una masa desconocida, en el otro platillo colocamos una masa patrón y hasta que se iguala. Ahora, en el primer método de arrastrar el cuerpo y medir esa fuerza, se sufre o se tiene una aceleración debido a la fuerza con la cual estamos tirando. Esa medida es la medida de la inercia que tiene el cuerpo. O sea, la fuerza de gravedad no interviene en esa determinación. Tanto que podría efectuarse también en un espacio que esté exento de gravedad, o sea, en vacío. En cambio, en los dos métodos siguientes, el de la balanza de platillo o en el cuerpo que está suspendido, ¿sí? La gravedad juega un papel preponderante porque nos da el peso y no lo podríamos hacer a eso en ausencia de gravedad. Entonces, en el primer caso hablamos de una masa inercial y en el segundo caso hablamos de una masa gravitacional. ¿Está bien? Ahora, los tres métodos que estamos observando dan los mismos valores, de tal manera que en la práctica, en lo que nosotros hacemos a diario, no vamos a hacer distinción entre estos conceptos. Pero es importante, como yo les he puesto acá en el apunte, es interesante destacar que desde el punto de vista de la física clásica, la identidad de ambos conceptos es casual. En cambio, visto desde la parte de la física moderna, no es este hecho es algo que no lo podemos tomar como algo casual. Y fue, bueno, uno de estos datos lo que surgió de la teoría de la relatividad. Bueno, acá está el cuadrito que yo les decía de los sistemas que pueden tener de fuerzas, ¿no? Donde están cómo están las relaciones para pasar de las unidades de fuerza de un sistema a otro. Y vamos a dejar para la próxima clase cómo vamos a ver que G varía con la ubicación, ¿no? Simplemente saber que según la latitud, ¿no?, en la que nos encontremos, la gravedad tiene sus variaciones, pero es tan pequeño ese valor de un lugar a otro que no lo vamos a considerar como algo importante, ¿no?, para el uso práctico que hacemos nosotros.
Bueno, acá hay un ejemplo de la acción y la reacción. Yo lo dibujé con dos cuerpos, con un cuerpo asentado sobre una superficie. Acá tenemos algo más didáctico que lo que hice yo, ¿no? La acción y la reacción. Y vamos a dejar, sí, para analizar en la próxima clase lo que se llama diagrama del cuerpo libre, donde nosotros tenemos que extraer el cuerpo y someterlo a todas las fuerzas que están, las fuerzas externas, ¿no? Que están aplicadas sobre el cuerpo para poder hacer un análisis de saber, eso ya lo hemos visto en el curso de ingreso, algo de lo que denominamos la parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio, la estática para saber si un cuerpo se encuentra en equilibrio. Sabemos que la condición fundamental y necesaria y suficiente es que la sumatoria de la fuerza sea cero y a su vez la de los momentos también sea cero. Porque que la sumatoria de la fuerza sea cero no nos garantiza que el cuerpo esté en equilibrio. Eso lo poníamos de manifiesto con un ejemplo donde yo les solía dibujar así pónganse que esto sea una regla, le decía yo que está clavada en el pizarrón y le aplico una fuerza así. ¿Sí? Entonces esta fuerza con respecto a este punto produce un determinado momento. Si esta es la acción, por aquí, en forma paralela, esta es la FL, la reacción. Esta es la F acción. La sumatoria de la fuerza es cero. Pero ¿qué pasa? Esta produce un momento cero porque el momento es la fuerza por la distancia. Esta produce un momento cero, pero esta produce un momento. Y esto se va a mover así. Va a bascular. Va a tener un movimiento pendular. O sea, va a oscilar alrededor de este punto. ¿Por qué? Porque hay un momento neto con respecto a este punto. Entonces, las condiciones de equilibrio son que la sumatoria de la fuerza sea cero y que la sumatoria de los momentos sea cero. Condición sine qua non para que el cuerpo esté en equilibrio. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Diagramas de cuerpo libre y ya empezamos con la parte de rozamiento y los cuerpos. Después del rozamiento, el cuerpo, el análisis del cuerpo libre. ¿Alguna duda? No, profe, aparte no. Repasen bien los conceptos de las 3 leyes de Newton. No las confundan, ya que son la base de la mecánica clásica. Cualquier problema de la física lo van a tener que analizar y ponderar en función de esas 3 leyes. La primera ley de la inercia, segunda ley de relación fuerza igual a masa por aceleración y la tercera ley de acción y reacción.
saber qué es lo que es la masa gravitacional, la masa inercial, más allá de que para nosotros no hacemos distinción entre una y otra, por el hecho que consideramos que la gravedad es una constante, ¿no? Pero hay diferencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Chao, profe. Perfecto. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos, profe. Cuídese, profe. Nos vemos. Igual.